a todos, mi nombre es Ana Laura Palombo, pertenezco al Departamento de Educación de la Universidad Católica, coordino el posgrado en dificultades de aprendizaje y bueno, el desarrollo profesional que tengo está basado fundamentalmente a nivel de lo que son las adecuaciones curriculares, a nivel de respuestas educativas en instituciones educativas y eso es de lo que les voy a hablar hoy. Vamos a empezar conceptualizando las adecuaciones curriculares, pero fundamentalmente vamos a empezar contextualizando de qué hablamos cuando hablamos de adecuaciones, qué entendemos por adecuaciones y qué contextos intervinientes vamos a considerar para pensar en las adecuaciones curriculares. En este sentido vamos a tener como un gran esquema donde el alumno, el aula, las familias, la institución educativa y las intervenciones externas que muy en general estos alumnos tienen con respecto a las dificultades que están presentando a nivel de sus aprendizajes y por lo cual están necesitando respuestas educativas, tienen que considerarse para poder implementar una adecuación curricular. Es decir, nosotros no podemos pensar en una adecuación curricular que sea solamente para el alumno. Si nosotros entendemos que la adecuación es solo del alumno, entonces seguramente vamos a fracasar en el plan, porque para esto necesitamos realmente intervenir y poder generar un trabajo en equipo que de alguna manera dé un marco de sostén y de continuidad al trabajo en lo que son las adecuaciones curriculares. Para eso cada uno de estos contextos va a tener su función, su rol y su interconexión, de tal forma que en la medida que nosotros podamos trabajar con los sectores familiares, con los actores institucionales, y cuando me refiero a los actores institucionales me refiero a los directores, a los equipos que pertenecen a las instituciones educativas, al maestro o al profesor que está trabajando con el alumno en el aula y al propio alumno. Es decir, nosotros tenemos que tener también un contrato claro y definido con respecto a lo que se le va a plantear al alumno en el para y para quién estamos desarrollando esta adecuación curricular. En este sentido, tenemos que también contextualizar lo que es aprender. Nosotros no podemos pensar en una adecuación curricular si no entendemos que el aprendizaje y que de alguna manera el proceso de aprender va a estar dado y va a estar enriquecido por diferentes corrientes que nos han dado respuestas sobre cómo aprende el alumno. Nosotros tenemos una gran formación a nivel de lo que es el constructivismo y de alguna manera identificamos como el gran proceso en realidad la gran teoría que aporta al proceso de aprendizaje. Y de alguna manera también, tanto el cognitivismo como el conductismo nos han aportado datos y nos han aportado elementos que nos permiten hoy entender el proceso de aprendizaje como un todo. Y desde ese lugar entendemos que cada alumno construye su propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto, reconocemos la individualidad del proceso que se realiza en un contexto y que de alguna manera demanda y necesita de respuestas educativas que se puedan congeniar y que se puedan combinar con ese estilo de aprendizaje que se viene desarrollando. Por lo tanto, este concepto de diversidad que de alguna manera hoy está muy en boga en la agenda educativa y que de alguna manera también nos está demandando y nos está de alguna manera interpelando en cuanto a lo que necesitamos hacer para poder generar mejores aprendizajes, está en la base de lo que nosotros hoy ya tenemos. Todos nuestros alumnos están desarrollando un proceso de aprendizaje propio y ya de hecho nosotros en el aula tomamos una cantidad y una serie de medidas que hacen posible que ese aprendizaje se dé. Entonces en realidad lo que vamos a hacer es contextualizar lo que es una adecuación curricular en este marco de diversidad, entendiendo los aportes de las diferentes corrientes a nivel de los aprendizajes, considerando los diferentes contextos que se ponen en juego para implementarla y a partir de ahí clasificarla y poder comprenderla. Es desde este lugar en el cual nosotros podemos implementar la adecuación, porque si no nos queda sin sentido, nos queda sin base y como les decía anteriormente es muy difícil darle continuidad. Desde este lugar, nosotros cuando nos encontramos con los proyectos educativos de centro, siempre vamos a tener referencia a lo que es la diversidad, porque la diversidad además nos da justamente la riqueza de lo diferente, nos da lo que es orientar la educación a lo que son principios de justicia, de libertad, de autonomía, de recursos, de oportunidades educativas. Entonces, encuadrar lo que es la diversidad dentro de un proyecto educativo de centro, que en general estos principios están marcados y definidos, implica reconocer este proceso de aprendizaje y cuando este proceso de aprendizaje tiene alteraciones, de alguna forma tenemos dificultades de enseñanza.
De esta manera, tenemos una dificultad de aprendizaje, tenemos una dificultad para aprender, por lo tanto, vamos a tener una dificultad para enseñar. Tenemos que poder resolver de qué manera podemos enseñarle a este alumno que no está pudiendo aprender en las mismas condiciones que los demás sujetos del aula, del centro educativo o las necesidades que está planteando. Y para ahí entramos en otro concepto que también es clave para poder entender lo que son las adecuaciones curriculares, que son las necesidades educativas. Y acá tenemos que poder diferenciar lo que son las necesidades educativas de las necesidades educativas especiales. Y esto es bien importante, porque de alguna manera nos permite también encuadrar la respuesta educativa que vamos a poder generar de forma más eficaz y más ajustada a las necesidades. Cuando nosotros hablamos de necesidades educativas, todos en algún momento de nuestra escolaridad tuvimos alguna necesidad educativa. Sea porque nos mudamos y cambiamos de institución educativa a mitad de año, sea porque nos enfermamos y estuvimos faltando durante mucho tiempo a la escuela o al liceo. De alguna manera se han tomado medidas para atender esas necesidades y de alguna manera hemos podido responder a lo que era necesario hacer en ese tiempo en el cual nosotros estuvimos con una necesidad educativa, de forma tal que después de ese tiempo todo volvió a su curso como estaba anteriormente. Es decir, pudimos volver a tener un rendimiento, un aprendizaje, un proceso que de alguna manera diera cuenta de lo que era esperable, sin necesidad de que estas ayudas especiales se mantengan en el tiempo. Por lo tanto, las necesidades educativas pueden ser transitorias, no siempre son especiales y de alguna manera son interactivas, es decir, se dan no solamente por el sujeto, sino por este sujeto en el contexto. Y esto es bien importante, porque de alguna manera la instalación o no de esa necesidad va a depender de la respuesta que obtenga del medio en el cual este sujeto está desarrollando su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, va a surgir de esta interacción entre el sujeto y el ambiente en el que está, tanto a nivel educativo como a nivel familiar y contextual, obviamente. Sin embargo, las necesidades educativas especiales necesitan una respuesta mucho más prolongada en el tiempo, son más estables y de alguna manera necesitan de medidas que se puedan tomar específicamente para dar respuesta a las necesidades que están planteando los alumnos. Son medidas que en general tienden a ajustar los aspectos curriculares y desde ahí se entienden las adecuaciones. Es decir, cuando yo tengo que tomar una medida que puede ser más o menos permanente y que de alguna manera va a modificar la estructura básica de la programación curricular y de los contenidos o el desarrollo de las actividades que se puedan hacer en relación a esos objetivos de aprendizaje. En este contexto, en el cual estamos hablando de diversidad, que estamos hablando de los aportes de las diferentes disciplinas que de alguna manera nos permiten entender qué es lo que le pasa a un sujeto cuando aprende. Los aspectos contextuales, las necesidades educativas y las necesidades educativas especiales, aquí enmarcamos lo que son las adecuaciones y las vamos a enmarcar como respuestas educativas para la diversidad. Lo vamos a marcar como una respuesta que la institución, el centro educativo puede dar para responder a las necesidades que un alumno puede estar teniendo para poder aprender más y mejor. De todas maneras, me interesa ampliar esto y no pensar solamente en que las adecuaciones curriculares son individuales. Nosotros cuando damos respuesta a necesidades educativas no son solamente individuales y solamente aquellos sujetos que están presentando alteraciones para aprender, sino que también estamos dando a veces respuestas educativas que son para el aula y respuestas educativas que son institucionales, incluso en todo el contexto de la escuela o del liceo del que estemos hablando. Cuando nosotros pensamos que tenemos 2 cursos de cuarto año y que la tengo en una escuela y en un colegio, y son 2 clases que tienen el mismo programa y que de alguna manera deberían responder a los mismos objetivos, la planificación es distinta. ¿Por qué? Porque responde a las diferencias contextuales y a las necesidades de cada uno de esos grupos. Lo mismo nos sucede a nivel institucional. A veces nosotros tenemos que dar respuesta a problemas que son institucionales y que no responden solamente a un alumno o a un grupo de alumnos, sino que detectamos necesidades que de alguna manera se corresponden con varias generaciones o con varios o que incluyen diferentes actores institucionales y para el cual nosotros vamos a implementar, por ejemplo, un proyecto transversal.
sea para mejorar aspectos de la lectura, de la escritura, del cálculo, pero que no afectan solamente a un grupo de alumnos, sino que de alguna manera van a afectar para mejorar los procesos de aprendizaje a nivel transversal e institucional. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en medidas que ayuden a mejorar los procesos de aprendizaje y que respondan a estas necesidades, no siempre vamos a estar individualizando en un sujeto, sino que en realidad esto tiene que estar enmarcado y por eso además es necesario enmarcarlo en un aula y en una institución educativa, que dé lugar a lo que son las adecuaciones, que entienda lo que son las adecuaciones y así generar un tránsito educativo en el cual, en la medida que se va aplicando o empezando a pensar en las adecuaciones como respuestas educativas, estas puedan modificarse según el tránsito escolar que se vaya teniendo, según los ciclos escolares que se vayan definiendo, según los objetivos que se vayan marcando y según la evolución del propio alumno, en el cual no siempre tenemos que seguir planteándonos la misma estructura, el mismo tipo de adecuación, sino que esto necesariamente debe ir ajustándose y modificándose en la medida que se va implementando. Entonces, en la estructura para pensar en una adecuación curricular, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a ir modificando los diferentes elementos de la acción educativa común y que esa modificación de estas diferencias educativas van a responder a estas necesidades de los alumnos. En estas modificaciones nosotros vamos a tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, vamos a tener en cuenta las actividades y vamos a tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos implementar metodológicamente para dar cuenta de la implementación de estos objetivos a través de estas actividades. En este sentido, nosotros no podemos desconocer que la primera modificación que vamos a implementar va a ser justamente en si esos objetivos son posibles de adquirir para el alumno. En ese momento voy a pensar si ese objetivo tiene que ser modificado, si tengo que agregar objetivos, porque en definitiva para que acceda a ese tiene que pasar por algo intermedio, si tengo que temporalizar los objetivos o si incluso tengo que eliminar algunos objetivos, porque de alguna forma todavía el proceso de aprendizaje que viene haciendo el alumno no puede responder a las demandas que un objetivo, por ejemplo, referido al área de lengua o matemática, no puede adquirirse. Por lo tanto, lo primero que vamos a pensar es, estos objetivos pueden mantenerse, tienen que modificarse, tienen que agregarse objetivos, tengo que eliminar objetivos. A partir de ahí voy a pensar en la temporalización, que tiene que ver con los tiempos de aprendizaje. Quizá estos objetivos no puedan implementarse dentro del año o del ciclo lectivo. Muchas veces nosotros sabemos que los tiempos personales no acompañan los tiempos institucionales. Nosotros tenemos un año que termina en diciembre, un año escolar que termina en diciembre, y que de alguna manera debe pasarse raya y decir se adquirieron o no se adquirieron los conocimientos. A veces cuando estamos pensando en adecuaciones tenemos que pasar un poquitito estos límites y de repente no pensarlo en años escolares, sino en ciclos. Y de esta manera se temporalizan los objetivos, definiendo de esta forma que quizás no pueda en este tiempo o en este año lectivo, pero sí pensando que lo tomamos como ciclo, lo que no pueda haber adquirido o lo que no pueda haberse afianzado en este año, puede hacerse al año siguiente y a partir de ahí sí generar modificaciones o nuevos objetivos o nuevos pasos en la implementación de la adecuación. Entonces, estos objetivos de alguna manera tienen que tener un correlato con la temporalización de los mismos y definir a partir de ahí si lo hacemos en lo que tiene que ver con ciclos o con grados escolares. Y a partir de ahí empezamos a diseñar lo que es la adecuación curricular.